Bueno, antes de empezar quiero de todas maneras agradecer al Colegio Médico, quiero agradecerle a la doctora Borges por haberme hecho esta invitación. Creo que es un tema que nos tiene a todos bastante complicado, por decirlo de alguna manera. Nosotros trabajamos con pacientes que viven esta situación de hijos con malformaciones importantes y las situaciones de unos pacientes y otros son diferentes, pero tenemos algunas herramientas y no todas son como tan efectivas como se podría creer, ¿ya? Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene una definición del diagnóstico prenatal que dice que son todas aquellas acciones prenatales que tengan por objeto la detección y o el diagnóstico de un defecto congénito, entendiendo por tal toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural, funcional o molecular que esté presente al nacer, aunque se pueda manifestar más tarde, que sea externa o interna, familiar o esporádica, hereditaria o no, única o múltiple. Es bueno que partamos como de una definición en que nos entendamos. Yo sé que la rama de genética de la Sociedad de Pediatría no le gustó mucho esto que se hablara en el proyecto de ley de defectos congénitos, y sin embargo el diagnóstico prenatal sí habla de defecto congénito en su descripción del diagnóstico prenatal, ¿ya? Las malformaciones congénitas que se detectan, algunas de ellas se pueden detectar ecográficamente, que era lo que debería haber mostrado, ¿no es cierto?, el doctor Sepúlveda cada día más, y lo vamos a aclarar con él, cuánta es la posibilidad que él tiene de detectar, él y la gente especialista en el tema, de detectar malformaciones congénitas. Pero las malformaciones uno las podría clasificar en malformaciones que son únicas y que en general son de causas multifactoriales, como por ejemplo un niño con una fisura labiopalatina que hoy día tiene una bastante buena resolución, o una cardiopatía congénita, ¿ya? Malformaciones múltiples, la mayoría de ellas conformando síndromes, que son síndromes algunos conocidos, otros que no podemos definir, y secuencias de malformaciones que es bien importante tener claro qué es lo que son estas secuencias de malformaciones. Yo puse aquí un mielomeningocele. ¿Por qué es importante tener claro? Porque esto uno podría decir que son niños con malformaciones múltiples, pero la verdad es que su comportamiento es de malformación única, que a raíz de una única malformación se van generando otras malformaciones. Y el mielomeningocele es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, porque dependiendo la gravedad de la alteración de la espina bífida va a poder tener piebot, va a poder tener vejiga neurogénica, va a poder tener hidrocefalia de distinta gravedad, y entonces esa es la secuencia malformativa que se genera, pero a partir de una única malformación. Y las etiologías de estas malformaciones entonces pueden ser en general como enfermedades multifactoriales, la mayoría de las malformaciones, y vuelve a ser la espina bífida y la fisura labiopalatina aislada como las bastante frecuentes, o las cardiopatías congénitas, que también son frecuentes. Muchas de ellas son de causas multifactoriales. Eso quiere decir que hay una interacción entre genes y ambientes, ¿ya? Bueno, también pueden haber malformaciones ambientales. Ustedes saben, hay teratógenos conocidos, antiepilépticos principalmente, y alteraciones genéticas que pueden ser por un único gen que esté alterado, por varios genes contiguos que estén alterados, o por alteraciones cromosómicas. Y eso es una de las cosas que vamos a ver. ¿Cómo se define un gen? Un gen es una secuencia de bases de ácido desoxirribonucleico que usualmente codifica para una secuencia polipeptídica de aminoácidos, es decir, para una proteína. Y clásicamente, los que somos más antiguos, los modernos ya saben otras cosas, pero nos decían un gen, una proteína, ¿no es cierto? Y entonces era esta secuencia de DNA que tenía exones e intrones, que quería decir que en realidad los exones eran los que se iban a ir expresando en la transducción y en la transcripción, y para formar esta proteína a partir solamente de los exones
y que eran los que iban a formar la proteína. Esto está, como ustedes comprenderán, muy simplificado. Hoy día sabemos que esta misma secuencia de DNA tiene espalmes alternativos y que estos exones pueden empalmar de diferente manera, que espero que quede bastante claro. Aquí está el exón 1, 2, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y va a producir esta proteína. Esta otra forma de empalmar, que es el 1, el 2, el 4 y el 5, va a dar otra proteína diferente. Y esto no es una alteración, sino que es una cosa que puede ser normal en un individuo. Por lo tanto, ya una secuencia de DNA, ¿cómo se llama?, de base, no necesariamente da una proteína, sino que puede dar varias proteínas diferentes, y ya no es el concepto de un gen, una proteína, ¿ya? Depende también cómo definamos gen, porque a lo mejor vamos a poder definir gen a partir de la proteína, la secuencia que lo codifica. Pero desde ese punto de vista ya el concepto es un poco diferente. Y después están los cromosomas, que es que este DNA se pliega múltiples veces y llega a formar el cromosoma. Y esto ocurre en la mitosis. ¿Estamos? Cuando las células no están en mitosis, el DNA está desplegado, pero en la mitosis se repliega y forma los cromosomas. Esto es importante, ¿por qué? Porque los cromosomas nosotros con ciertas técnicas los podemos ver al microscopio, ¿ya? Y hacer lo que se llama un cariograma y formar el cariotipo, ¿no es cierto? Y este cariotipo se conoce desde el año 56, ya de 1956, se sabe que los cromosomas humanos son 46. Antes no se sabía. Sabiendo de verdad cuántos son los cromosomas humanos, por fin se pudo definir cuáles eran las alteraciones de los cromosomas. Por lo menos las numéricas, ¿no es verdad? O sea, ya si yo sabía que la normalidad de cromosomas eran 46, lo anormal era tener 45 o 47 o 48, por lo menos ya se pudo definir. ¿Y cuál creen ustedes que fue lo primero que se definió? ¿Ah? La trisomía 21, ¿no es cierto? Porque es más frecuente y entonces hubo una correlación que se pudo hacer ya el año 59 entre 47 cromosomas con el 21 adicional, y se supo que entonces todas las personas que tenían síndrome de Down tenían un cromosoma 21 adicional. Este cuadro lo único que pretende es que les quede claro que en cada cromosoma hay muchos genes. Entonces, cuando yo veo un cromosoma 21 adicional, estoy diciendo que ese individuo tiene 303 genes adicionales. ¿Estamos? O sea, no es una alteración pequeña. Y que cuando yo digo que a un cromosoma 1 le falta un segmento pequeñito, si tiene 2.968 genes, por muy pequeñito que sea el segmento de cromosoma 1 que yo estoy viendo que falta, también están faltando muchos genes. Entonces, la mutación son las alteraciones o cambios en la información genética de un ser vivo. La información genética que ya dijimos que está en este ácido desoxirribonucleico, en el ADN, ¿no es cierto? Y que la podemos ver en los cromosomas, pero es la misma información genética que ya la vemos como cromosoma o la vemos en el DNA. Pero como sea que veamos esta alteración, eso es lo que vamos a llamar mutación. Y las mutaciones pueden causar enfermedad, pero no todas las mutaciones causan enfermedad. Hay portadores de mutaciones y de mutaciones de enfermedad, por lo que son las enfermedades, ustedes conocen las enfermedades autosómicas recesivas. Quiere decir que yo, de mis 2 copias de cada gen que tengo, uno que me dio mi padre y otro que me dio mi madre, necesito que estuvieran los 2 alterados en la enfermedad recesiva para tener la enfermedad. Si uno solo de mis progenitores me dio el gen alterado y el otro no, yo soy portador de la enfermedad. ¿Estamos? Entonces hay portadores de mutaciones
de enfermedad, pero también hay portadores de mutaciones que no causan enfermedad. Lo otro que se sabe es que todos de alguna manera somos portadores de los miles de enfermedades que hay y que se conocen, todos por una probabilidad estadística, todos debiéramos ser portadores de al menos 6 genes deleterios. ¿Estamos? Por ejemplo, si uno piensa en la fibrosis quística, que es una enfermedad más o menos común, que se da 1 en 2.500 nacidos vivos, sin embargo, 1 en 25 de la población caucásica es portador del gen mutado. O sea, así de frecuente puede ser la frecuencia de mutación, ¿ya? Y, como ya dijimos, algunas no tienen efectos en el fenotipo o pueden tener poco efecto. De las mutaciones cromosómicas, una cosa que es importante saber es que 50% de los abortos espontáneos del primer trimestre tienen mutaciones cromosómicas. Hay gente que dice 60%, pero al menos el 50%. ¿Estamos? Y el 20% de los abortos espontáneos del segundo trimestre. Es decir, las alteraciones cromosómicas tienen muy poca viabilidad. ¿Estamos? Y al revés, si uno estudia los abortos espontáneos, muchos tienen alteraciones cromosómicas. ¿Ya? Y estas mutaciones cromosómicas o cromosomopatías siempre causan malformaciones y retardo mental. Es extraño que uno tenga, o sea, creo que no existen mutaciones cromosómicas en que no haya malformaciones y retardo mental. Porque cuando uno se enfrenta a un paciente y piensa que tiene uno piensa que tiene una cromosomopatía cuando tiene malformaciones y retardo mental, excepto las alteraciones cromosómicas de los cromosomas sexuales en que podrían no tener retardo mental. ¿Estamos? Nosotros conocemos niñitas con síndrome de Turner que no tienen retardo mental y eso se justifica porque nosotros sabemos que un cromosoma X se inactiva y por lo tanto el tener un solo X simplemente no tengo el inactivo. ¿Estamos? Entonces ya la alteración no es tan severa. Pero cualquiera otra de las alteraciones cromosómicas en general tienen malformaciones y retardo mental. Las mutaciones, en cambio, a nivel de los genes pueden causar malformaciones y o retardo mental, pero no necesariamente. Por ejemplo, las displasias esqueléticas, claro, son malformativas, pero muchas de ellas no tienen retardo mental. La fibrosis quística, en realidad inicial no tiene ni malformación ni retardo mental y son enfermedades genéticas, ¿ya? Son alteraciones génicas, mutaciones génicas. Y de estas mutaciones génicas se conocen aproximadamente 5.000 enfermedades hoy día, ¿ya? Ese es más o menos el recuento que hay de las que uno podría diagnosticar. Ahora, ¿qué es lo que es un test genético? Un test genético es el que involucra el análisis de cromosomas o de ADN o de ARN o de genes o de productos génicos. Los productos génicos van a ser las enzimas o las proteínas para detectar variaciones que sean heredables o somáticas relacionadas a salud o enfermedad. Bueno, ya dijimos, el más simple, podríamos decir, de los test genéticos es el cariograma, que se hace en sangre, que se puede hacer en sangre periférica, pero también se podría hacer en cualquier tejido, porque lo que yo necesito son células en mitosis, ¿ya? Entonces, hay un tipo de células que no me sirven. ¿Cuáles son? Bueno, las que no tienen núcleo. ¿Cuáles son las células que no tienen núcleo? Los rojos, ¿ya? Bueno, en cualquier otro tipo de célula, lo que pasa es que va a ser más difícil o menos difícil obtener mitosis y cultivos celulares dependiendo de dónde yo obtenga la célula. Pero se hace en general entonces en sangre periférica y es un examen hoy en día de muy poca complejidad, digamos, aunque sigue teniendo un costo no tan bajo. Y un niño con síndrome de Down, en que lo que se ve es que tiene 3 cromosomas 21. ¿Ya?
Este es un niño con la trisomía 13, ¿no es cierto? Polidactilia, fisura labiopalatina, agenesia de cutis y 3 cromosomas 13, ¿ya? Y en realidad son estudios que son, y con algunas gravedades peores, también un niño con trisomía 13 con una proposia. Pero hay otro tipo de alteraciones. Por ejemplo, este es un padre sano que tiene una translocación balanceada. Si ustedes ven, este es el cromosoma 1 normal, este es el cromosoma 3 normal, y este padre tiene un 1 normal, un 3 normal, y tiene un 3 que le falta un segmento y un 1 que le sobra un segmento, que es el segmento de 3 que se fue al 1. Y ahí es cuando nosotros hablamos de translocaciones balanceadas. ¿Estamos? En que este individuo no le falta ni le sobra material genético teóricamente, y por lo tanto es un individuo sano. ¿Cuál es su riesgo? Que en su descendencia él puede tener hijos con el cromosoma alterado, como en este caso, y el cromosoma sano, y el otro cromosoma que está participando en la translocación, el alterado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tiene este hijo que tiene el cromosoma 1 sano el cromosoma 1 sano del cónyuge, el cromosoma 3 sano del cónyuge y el 3 alterado de él, y por lo tanto le falta un segmento de cromosoma 3. Y al revés, tiene un cromosoma 1 sano de su cónyuge o de su pareja. En realidad asumí que eran todos casados. Perdón, estoy antigua yo. Tiene un cromosoma 1 alterado, ¿no es cierto?, con un segmento de 3 adicional, y el 3 sano de él y el 3 sano de la pareja, y por lo tanto tiene una trisomía, también tiene una trisomía, pero es parcial del cromosoma 3. ¿Estamos? Y en el otro caso tiene una monosomía parcial del cromosoma 3. ¿Estamos? Y entonces esto también causan alteraciones, porque yo les mostré ese cuadro que son muchos cromosomas los que tenemos involucrados ahí. No, esto es aneuploidías parciales, ¿ya? La trisomía 21 es una aneuploidía total. Y el mosaico, que yo no lo toqué aquí, pero ya que salió, el mosaico se refiere a que yo tengo líneas celulares normales y líneas celulares alteradas. O podría tener dos tipos de líneas celulares con distinta alteración, también es más raro. Pero lo habitual es, en el síndrome de Down, mosaico, que es lo que siempre cuando uno diagnostica un síndrome de Down le dicen, no será mosaico, doctora, porque parece que los mosaicos tienen menos alteración. Obviamente que si tuviera 90% de células normales y 10% de células con trisomía 21, dependiendo de dónde estén distribuidas las células con trisomía 21, podrían no tener alteración. Pero ahora, si su 10% de células con trisomía 21 están todas en el aparato neurológico, podría ser mucho más dañino. Ahora, no es así, pero el mosaico se refiere a eso, a que tengo líneas normales y líneas alteradas, ¿ya? Y esto no, estos individuos tienen todas sus células alteradas, ¿estamos? Pero tienen una alteración parcial. Bueno, y entonces eso es el cariograma que nos puede revelar esas cosas que son visibles al microscopio. Pero hay técnicas, estudios de genética molecular, entre los que están la polimerasa, la reacción de polimerasa en cadena, la secuenciación génica, el Southern blot, y hay muchas técnicas de las cuales yo no las trabajo, uno sí las indica, pero hay distintas formas de estudiar las alteraciones genéticas. Y esto es nada más que para explicarles un poco qué es lo que uno puede hacer. Uno puede secuenciar un gen, ¿no es cierto?, en que sabe que adenina, guanina, adenina significa arginina, y da una proteína que es esta, y esta es la proteína normal. ¿Qué es lo que es una mutación? Un ejemplo de mutación, porque pueden haber muchas formas de mutación, es que esta guanina se cambia por una adenina, y por lo tanto el código genético lee que en vez de arginina tiene que ir lisina, y la proteína sale alterada. ¿Estamos? Y eso es la alteración. Ahora, las mutaciones pueden ser más severas o menos severas, porque aquí, entre medio, ¿qué es lo que muestra? Que si bien aquí hay un cambio de adenina por guanina, ambos dos
en el código genético leen alanina. Y también es una mutación genética, es un cambio, pero que no se traduce en un fenotipo, en un cambio en el fenotipo. ¿Estamos? Y entonces la proteína es la misma, ¿ya? Porque el código genético nos permite algunas variaciones que no van a traducirse en alteraciones, ¿sí? Ahora, si yo, en vez de cambiar por una, simplemente eliminara una base, se me correría esto y diría AAG, y aquí diría ATA, y aquí diría ATT, y entonces la alteración sería mucho mayor. No sé si les queda claro, ¿ya? Y esas son las mutaciones por corrimiento del marco de lectura, ¿ya? Entonces, o si no, podría ser por un que leyera aquí, tiene que terminar la proteína y nos queda una proteína trunca. Entonces, el fenotipo va a ser distinto de acuerdo a cuál sea la mutación que se tiene, ¿ya? Hay otra técnica, que es la técnica de citogenética molecular, que en realidad es una técnica más intermedia, que puede trabajar con cromosomas o en núcleos interfásicos, en que marca segmentos de DNA con fluorescencia, y entonces uno puede ver segmentos uno puede definir segmentos más pequeños que no son visibles al microscopio, como en este caso, y decir está presente o no está presente lo que estoy buscando, o en núcleos interfásicos, en este caso podríamos decir que está marcado por el cromosoma 18, el cromosoma 13, y tiene 321 y tiene 2X. ¿Estamos? Y algún artefacto ahí. Y entonces se hace para varios cromosomas, es más rápida la técnica, y se puede hacer como una técnica prenatal, ¿ya? De las enfermedades genéticas, no todas se conoce la alteración que tienen, no todas producen malformaciones, ya les dije, tienen una expresividad variable, hay heterogeneidad genética, o sea, hay pacientes con la misma alteración, yo ya les mostré el niño con la trisomía 13, por ejemplo, hay unas con una gravedad mucho mayor que otra, y los dos tienen la trisomía 13. La causa de algunas malformaciones son, por ejemplo, diferentes, ¿no es cierto? Ya dijimos, un niño con una fisura labiopalatina de causa multifactorial que lo podría diagnosticar el ecografista, y también podría diagnosticar la fisura labiopalatina en este caso, y son dos casos absolutamente distintos, con un pronóstico absolutamente distinto. Esta es una trisomía 13, que es un niño que tiene muy poca expectativa de vida, y este niño tiene mucha posibilidad de recuperación completamente. Entonces, si el entusiasmo del ecografista es decirle tiene una fisura, no se preocupe, sin pensar que podría tener otra causa, se hace mucho daño. Bueno, existen fenocopias, eso quiere decir que cuadros similares pero de distintas causas. Y la otra dificultad de las enfermedades genéticas es que son cientos y muchas son raras, por lo tanto es difícil tener experiencia en todas las enfermedades. ¿Qué se puede diagnosticar? Bueno, mutaciones en los genes, ya dijimos, alteraciones cromosómicas y sexogenéticos, y alteraciones enzimáticas. Los exámenes genéticos que se hacen es un poco lo que ya vimos, y las secuenciaciones, entonces, de distinto tipo. Creo que ya quedó más o menos claro. ¿Cuándo se puede hacer? Se puede hacer diagnóstico preimplantacional con extraer un par de blastómeras, ¿no es cierto? Y hacer un diagnóstico, pero generalmente dirigido a una patología que yo conozco, que ya se sabe lo que es, o a algunas alteraciones cromosómicas, pero no se descarta todo, y eso es muy fundamental tener claro, que cuando se hacen estos diagnósticos hay que decirle a los pacientes que uno no está descartando todas las posibilidades, ¿ya? Y para poder hacer un diagnóstico preimplantacional, obviamente se necesita haber pasado por una técnica de fertilización in vitro. La biopsia de vellosidades coriales, que se hace alrededor de la semana 10, cuando ha habido sospecha o hay algún antecedente. La amniocentesis, que se hace ya más adelante, alrededor de la semana 14, es posible hacer amniocentesis, y cordocentesis también, esperando que ya el feto esté más grande. Y en estas otras
alternativa se podrían hacer cualquiera de los otros estudios, pero siempre pensando que muchos de los estudios tienen sus limitaciones y que lo que yo voy a estudiar no es todo ni descartar todo, ¿ya? Y por último, hoy día, lo importante es decir que estas técnicas son técnicas invasivas y que tienen algunos riesgos de pérdida espontánea a raíz de la técnica, que son riesgos bajos aparentemente, algunos dicen hasta 2%, 1%, yo creo que el doctor Sepúlveda va a hablar de eso, pero hoy día se habla de una técnica que no es invasiva, que es tomar sangre materna y que se supone que en el torrente sanguíneo hay DNA libre del feto en la sangre materna. Y uno podría hacer diagnóstico principalmente de trisomía 21, trisomía 13 y trisomía 18 hoy día, con bastante certeza de diagnóstico. Sin embargo, todavía se considera como un método de screening y están pidiendo que se haga una confirmación diagnóstica posterior, ¿ya? Pero al no ser invasivo, sería bastante bueno. La posibilidad en Chile hoy día es mandar muestras afuera con un costo de $1.800, si no me equivoco. Igual son... ¿Cuándo realizar entonces? En el embrión preimplantacional, ya dijimos, o posimplantación y con el DNA fetal libre, ¿ya? ¿Y a quiénes? Riesgo aumentado de alteración genética, ya sea por edad materna, porque son portadores de alteraciones cromosómicas o porque tienen un hijo previo con enfermedad genética que es diagnosticable. O sea, anteayer me llegó una paciente, ¿no es cierto?, con un niño que tiene un hijo con una enfermedad poliquística hepatorrenal, y entonces se quiere hacer una fertilización in vitro para el siguiente hijo para no repetir la enfermedad. Tenemos que estar seguros de cuál es el gen alterado del niño primero, y no porque no estamos seguros de qué es lo que tiene. Entonces primero hay que hacer el estudio al hijo, a ver si podemos encontrar qué gen es el que tiene alterado. Después habría que ver si se le puede hacer a su fertilización in vitro, si habría la posibilidad de hacerlo aquí o se va a tener que ir a hacer la fertilización afuera. O sea, hay muchas complejidades en esto por los tiempos que se requieren, ¿ya? Bueno, cuando hay pruebas de screening positivas, ¿no es cierto? También está indignado el diagnóstico genético. Cuando en la ecografía el ecografista ha visto malformaciones, y la pregunta es si solo por solicitud de los padres, por angustia de los padres, uno debiera hacer un diagnóstico genético prenatal nada más que para pasar la angustia. Y siempre no olvidar que debe haber un asesoramiento genético cuando uno hace un diagnóstico genético prenatal. Las limitaciones de los exámenes genéticos es que una de las cosas que yo ya les dije es que no son, o sea, que son específicos, ¿ya? Y yo, si voy a hacer una técnica molecular, puedo secuenciar todo el ADN, pero hay cosas que no voy a saber interpretar. Pero sí puedo hacer exámenes específicos para una patología, pero no voy a estar descartando otras patologías. Y si hago cariotipo para trisomía, no voy a estar descartando enfermedades génicas, ¿ya? Son de alto costo todavía, son invasivos, excepto del DNA libre en la sangre materna del feto, y los resultados a veces pueden ser de bastante difícil interpretación. Muchas de las alteraciones que nosotros vamos a ver son susceptibilidad a tal cosa, y comprender las probabilidades y las susceptibilidades no es tan fácil en general, incluso para los médicos y más para los pacientes. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro.